Este PPP, el 435, es una especie de servicio público. ¿Es una carta de amor? Una carta de amor, no creo, pero es una carta. Le vamos a dedicar el 100% del episodio, excepto por una cosita en el chit chat que tiene que ver con los bancos de Puerto Rico. Le vamos a dedicar el 100% del episodio al primer ministro Rasputino Bonaparte, el secretario de la Gobernación Francisco Domenech. Vamos a reconstruir, recontar y revisitar toda su historia pública, desde la escuela de Derecho hasta que se convirtió en el secretario de la Gobernación más poderoso desde que se inventaron la posición. Y creo que ya es el 11º más longevo en la historia. Así que todo eso y mucho más en Puestos para el Problema, que comienza ahora. Uy. ¿Ya puedo? Sí. ¡Uy! Que me regañó, yo soy de instrucciones. ¡Uy! ¿Qué está pasando? Un día que vengo de regaño, pero está bien. ¿Ya te dieron el premio? Me mandaron caliente en el chip. En New Shape. Bueno, me mandaron 2 regaños porque me tocó hoy en la prueba esa del hígado. Y también saliste jodido con el hígado. Saliste por encima de... Salí en rey, pero un poquito. Vamos a hablarle de un chef ya mismo. Bienvenido a otra edición más de Puestos para el Problema. Es que en verdad uno tiene como un obeso de Yahoo. Bueno, papá, pero estamos trabajando para... Sí, o sea, oye. Para rehabilitar el trabajo. No, dale, sí. Vamos a hablarle de eso ya mismo. Este PPP es traído a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet PR y su servicio comercial Dual Net Access o DNA. Esto es un servicio para aquellas empresas que por regulación, por necesidad del negocio o porque simplemente quieren siempre estar conectados, están buscando un servicio que les garantice que no importa lo que pase, siempre tengan internet. Y el Dual Net Access de Aeronet tiene un 99.95% de garantía de que siempre vas a tener internet. De hecho, Aeronet publica su Service Level Agreement, SLA, que es pocos los proveedores de internet en Puerto Rico que lo tienen, porque ahí te hacen una promesa verbal de que siempre vas a tener internet. 99.95% de las veces vas a tener internet, tiempo de respuesta garantizado y créditos automáticos si no se cumple. ¿Qué hace diferente el servicio de Dual Net Access de Aeronet con otros servicios corporativos? Bueno, porque muchas compañías allá afuera se creen que porque tienen contratada a la compañía roja y a la compañía azul o otra de las compañías que proveen internet por fibra óptica en Puerto Rico, pues que están cubiertos. Y sí, pues tiene sentido. Oye, si yo le pago a 2 empresas y 2 empresas traen su cable hasta mi negocio, pues claro que yo tengo backup para mi internet. El problema es que si las 2 empresas usan la misma tecnología, o sea, la fibra óptica, y esa fibra óptica está amarrada al mismo poste de la luz, que se va a caer en un huracán, en un choque, en un terremoto o en un vientito fuerte, porque como está la infraestructura en Puerto Rico, pues se va a romper los 2 cables de las 2 compañías y tú te vas a quedar sin internet. Y esa es la diferencia, que Aeronet en el Dual Net Access te provee internet por fibra óptica, cable que llega, pero también te instalan una antena microondas en el techo de tu negocio y esa antena te trae internet inalámbrico. ¿Qué quiere decir eso? Que si falla el cable, la antena entra, y si falla la antena, el cable entra. Si un truck robado, como pasó en Cupey los otros días, tumba un poste con fibra óptica, pues se va a caer el internet de fibra óptica, pero la antena va a entrar. Adicional, el servicio DNA de Aeronet tiene un failover que no se siente, que si falla una, automáticamente entra la otra en menos de 1 minuto sin que nadie haga nada, sin que tengas que llamar al chamaco de Haití, si te tengas que bregar, es transparente para ti. Así que si quieres un negocio, que quieres un internet que no pare como tu negocio, cámbiate ahora mismo al mejor internet de Puerto Rico, solicita el servicio DNA, visita aeronetpr.com, diagonal DNA o llama al 787-273-4143 y oriéntate y ten tu negocio con el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Como ya les dijimos, vamos a dedicar este episodio completo a la figura de Francisco Domenech, pero el miércoles, si no me equivoco, estábamos en el chat de los patroncitos y patroncitas y estábamos hablando de cosas. Ese chat se hablan de 1000 temas y en general estábamos hablando de los bancos en Puerto Rico
y los poquitos intereses que pagan los bancos en Puerto Rico. Las cuentas de ahorro en Puerto Rico pagan punto bicicleta, es histórico. Y pues por ahí nos fuimos y Jonathan entra a la conversación y dice, no, y si supieras que yo entrevisté a fulano de tal y lo que me dijo. De lo que me dijo. Y cuando Jonathan puso eso en el chat, dijo, ¿qué te dijo qué? ¿Cómo va a ser que te dijo eso? Nos dijo como, nos hizo como un gaslighter. Y yo dije, no, pues esto lo vamos a discutir en el podcast. Así que yo no he visto el video todavía. Lo voy a ver ahora por primera vez. Esto fue una entrevista, el episodio del miércoles de Directo Sin Filtro, ¿verdad? Sí, soy Soimé Álvarez, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Nada, estábamos hablando del tema de fraude, inteligencia artificial y de esa vaina. Pero al final me dio mucha curiosidad y le quise preguntar sobre el tema de la tasa de ahorro en Puerto Rico, particularmente lo que pagan los bancos por ahorrar. Por su cuenta de ahorro. Por su cuenta de ahorro. Y pues, Wilton, cuando tenga el video ready, pues. ¿Verdad? Porque un problema recurrente en Puerto Rico es que los puertorriqueños no ahorran. Bueno, exacto. Se ha estudiado y se ha analizado. De hecho, en la única etapa donde los puertorriqueños han ahorrado sustancialmente fue en la pandemia, con el PUA y con todas esas cosas que hicieron dos cosas. Se pusieron al día en muchas cosas, incluyendo tarjetas de crédito, hipoteca, y además de comprar cosas, pero y estaban ahorrando. O sea, la tasa aumentó, pero o sea, no aumentó sustancialmente. En parte fue porque no teníamos dónde ir. O sea, como que, pero se ahorró. Presencialmente los bancos no te pagan en Puerto Rico. Y los bancos son, todos los bancos, los tres bancos grandes cotizan en la bolsa de valores y van todos los trimestres a decir allí que están nadando en cash. Así que, O sea, si usted busca los números de las reservas de efectivo para los bancos en Puerto Rico, esencialmente desde María para acá, desde más o menos el fin de la crisis de crecimiento económico, los bancos en Puerto Rico año tras año reportan, por lo menos en la última década, que tienen más cash que el año anterior, que sus reservas de efectivo siguen aumentando, que sus reservas de efectivo están creciendo, pero eso no ha redundado que las tasas de intereses que le pagan a los que depositan su dinero en los bancos mejoren. Incluso, usted podría decirme, bueno, Luis, porque la tasa de interés del FED estaba en 0%, estaba en 1%. Sí, pero ya no. Desde el 2022, de hecho, la tasa de interés del FED se llegó a trepar en 4.5, ahora va a estar un poquito más baja, pero es una tasa de interés históricamente en el promedio. Y si usted compara cuenta de ahorro SATA de un banco en Puerto Rico, escoja cualquiera de los tres, con la misma cuenta de ahorro SATA en cualquiera de los bancos de Estados Unidos, lo que están pagando es sustancialmente menor. El video ya lo tenemos listo. Vamos a ver qué fue lo que te dijeron en Directo y Sin Filtro. ¿No está listo todavía? No está listo, Perdóname. Es que vi que estaba ponchado ahí que mire WhatsApp. Discúlpame, espérate, perdón. Mira que el timestamp que le pusiste entre un cantante, que la entrevista es un cantante, lo que le enviaste, el enlace que le pusiste. no, pero el número, el 29, minuto 29. Dice que en el minuto 29 que le pusiste el timestamp es lo que hay un cantante. ¿Sí? Mira a ver. Mira a ver. ¿Qué carajo es eso? Dame, espérate, vamos a checar. No estamos hablando, mira, me pregunta San Ghibli que si estamos hablando de High Yield Savings Accounts. No estamos hablando de High Yield Savings. No. Es que estaba corriendo para atrás, me cago en la madre. 23, 13. Me cago en la madre. Mira ahí. Ahí está. Sí. Perdóname, Wilton, Ahora es que lo tenía corriendo. No, mercado, dale. Ajá. La información que han entregado los bancos al ok, mercado, vamos a los bancos más grandes en Puerto Rico, han mostrado solidez financiera. No escuchamos aquí, Wilton. Batiendo récords de que tienen mucha agilidad o mucha diversidad en sus productos y que inclusive, contrario a lo que se pensaba, todavía hay solidez financiera de las bases fundamentales del sistema bancario en Puerto Rico. Sin embargo, pues llama la atención que hay mucha gente, y se discute en algunos foros en redes sociales, que todavía los productos, particularmente de ahorro en Puerto Rico, están muy restringidos. Hay, pero no necesariamente tan agresivos como los vemos en los Estados Unidos con otros bancos. Y ahora, ¿verdad?, que hay mucho banco digital, que uno puede abrir una cuenta de ahorro afuera, pues hay como una diversidad de alternativas. Le pregunto, ¿cómo ustedes como asociación han discutido ese planteamiento y el reto de poder tener, digamos, cuentas de ahorro que paguen más intereses en Puerto Rico? Por ejemplo, hay diferentes productos, ¿verdad? Todo depende qué producto uno está mirando.
ahora mismo uno quiere poner su dinero donde más rendimiento le pueda dar. Y en muchas ocasiones, cuando podemos discutir y comparar las diferentes alternativas, no tan solo de instituciones bancarias, pueden hacer todo tipo de institución financiera, también cooperativa, uno tiene que saber qué es lo que uno necesita. Si es un dinero que tú vas a ahorrar a largo término, que tú no necesites sacar y entrar continuamente, definitivamente debes estar buscando otro producto que no sea una cuenta de ahorro simple. Puedes buscar otros productos que te den más rendimiento. El mero hecho de tener un dinero en una cuenta que entra y sale, el banco de por sí no puede utilizarlo en otra herramienta donde pueda darte un mejor rendimiento de tasa de interés. Así que yo recomiendo que si tienes un dinero que puede ir a largo plazo para un retiro, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hablar. Sí, una IRA, un 401. Exacto, pero vamos al tema de la IRA. En Puerto Rico, por cualquier viento platanero, tú puedes sacar el dinero de la IRA. Y eso es lo que reduce esa certeza para uno poder dar un mejor rendimiento. En los Estados Unidos, yo no le pregunté solamente nada de son eso. Ella fue la que excepciones. empezó. Yo te diría que no más de 5 excepciones para lo cual tú puedes sacar el dinero de la IRA. Eso es la misma. Entonces el banco puede poner ese dinero a invertirse largo rendimiento, un mejor provecho y al mismo tiempo le da un mejor provecho a ese cliente que pone ese dinero para su retiro. Así que muchas veces queremos entonces beneficiar a un cliente, pero vienen unas leyes, ¿verdad? O unos proyectos de leyes que lo que hacen es afectar a ese propio consumidor. Claro, pero entonces en ese sentido, licenciada, le planteo si hay posibilidades, porque yo pensaría que el que tiene un dinero en una IRA y una 401k hay un incentivo de dejarlo ahí, ¿no? Pero debería, ¿no? Pero entonces, si, digamos, estas cuentas de ahorro simple que vemos, que algunas están atadas también a la cuenta corriente y que son ahorros que quizás las personas no necesariamente que lo necesitan ahora, pero sí para un fondo de emergencia o para una situación que necesitan liquidez momentánea. Eso no va a producir mucho dinero. Por eso es que hay que separar lo que es un dinero o un monto aproximado, ¿verdad? Yo doy aproximado unos 3 meses de gastos aproximados mensuales para tener ese fondo de emergencia. Y ya sabemos que ese fondo de emergencia no te va a producir la cantidad de dinero que uno necesita. Tampoco te produce debajo del colchón, ¿verdad? Que ahí hay otros riesgos que tú tienes. Pero lo que pasa es que a punto 73, como lo estaba pagando casi todo el mundo, eso es como ponerle debajo del colchón. Hasta retiro, porque no es mayor de 65 años. Cuando yo me retire, hay otros productos, hay unos bonos, hay inversiones. Los productos de bonos inversiones en Puerto Rico, mínimo, te requieren 10,000 pesos. De seguro, que te rinden. No, un money market normal en un banco. Capital privado, que te pueden estar rindiendo casi un 8 y un 7%, ¿verdad? Todo esto es bien importante, ¿verdad? Para el público que nos está viendo. Usted tiene que leer los términos y condiciones. Y en cuanto le digan a usted, esto es una ganancia garantizada, eso es suficiente para levantar bandera roja, detenerse y preguntar los términos y condiciones de ese dinero. Porque miren. Ella es muy buena, portavoz. Ella es muy buena. Y es súper cool y súper dulce. Y ella, a fuego. Ella lo hace súper bien. Y de todas las asociaciones profesionales, ella es la mejor. Sí. O sea, esto no es en contra de Soyme. Antes de que entres al tema, estoy leyendo de 5millas.com, 29 de mayo del 2026. Hace un mes, menos de un mes. Los 3 bancos aumentan sus ganancias un 20%. Los 3 mayores bancos comerciales de Puerto Rico obtuvieron 335.9 millones en ganancias en los primeros 3 meses del año. Un aumento de 20% respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Federal Deposit del FDIC. Las ganancias habían crecido 19.3% en 2025. Porque la morosidad de hipoteca está en su punto más bajo en la historia. Los bancos, que son empresas conservadoras, en Puerto Rico son empresas antiguas, porque todos los bancos tienen 40 o 50 años, que estén creciendo a 20% año sobre año. O sea, yo creo que SpaceX quizás no creció a 20% el año pasado. No. ChatGPT sí, Claude y qué sé yo, pero, o sea, 20%. Y que me diga que no puede pagar intereses más altos. Entonces creo que me está confundiendo una cosa con la otra.
La cuenta de ahorro de tu fondo de emergencia, pues sí, tiene que ser una cuenta de ahorro que sea accesible, que tú puedas retirar dinero fácil. Que tenga liquidez. Y yo puedo entender que eso va a pagar menos que otro tipo de instrumentos. Pero Banco Popular ofrece un High Yield Savings Account que te pague 3, 4%. No. Digo, quizás se lo ofrecen a los clientes grandes, quizás es Popular Securities, quizás. O sea, pero. Lo que pasa es que, sí, los bancos en Puerto Rico, además de que los productos están bien limitados, tienen una dinámica de que como es un mercado bien cerrado con poca competitividad, ¿verdad? Sus competidores son ellos mismos, estos tres, y las cooperativas. Cabrón. La Popular Saver Money Market, Esa es la más grande. que te la invierte en el mercado, básicamente. Con 250 mil pesos, Ujú. te pagan 3.25. Tienes que llegar a 250 mil pesos para que te paguen 325. Y vamos a comparar American Express. Estoy aquí viendo, estoy viendo la estabilidad. American Express. American Express. Te pagan 3.10% Ajá. y no tiene mínimo. Yo estoy aquí chequeando. Si yo abro ahora mismo un High Yield Savings Account en Yo American estoy Express con 500 pesos, me dice, te ganas 16 Yo pesos. estoy chequeando aquí mi cuenta de la que está atada con Apple. Ajá. Ahora mismo me está pagando 3.4 AP. Y no tiene 1,000 pesos. O sea, tiene 1,000 pesos. Tiene 1,500 pesos porque tuve que pagar algunas cositas de Ajá. una goma y esas cosas. Ajá. Y yo la uso como mi cuenta de emergencia. Ajá. Tiene 3.4 el anual. Y venía de 3.5. Lo cambiaron en estos días. O sea, lo bajó en estos días. Y no me requiere mínimo. No me requiere mínimo. Yo estoy aquí viendo porque ellos me dan ellos pagan esto mensual, el interés sobre el balance. Voy a checar aquí porque me dio curiosidad en estos días. Interest paid. Ujú. Todos los meses Ajá. ellos me están pagando Centavos. centavos o dos, pero cuando tengo más, Ajá. es sustancialmente más, me pueden pagar 3 pesos, 4 $3. pesos, 5 dólares. El banco en Puerto Rico, el promedio de la tasa de ahorro en una cuenta sencilla de ahorro es 0.25. 0.25. Si usted tiene un balance de 25 mil dólares en esa cuenta, usted va a recibir 62 dólares en intereses. 62.50 en intereses. El promedio nacional en los Estados Unidos es 0.38. Usted va a recibir 95 pesos. Ujú. Es una cuenta sencilla. Si usted se la lleva ya por un banco digital, a Capital One, American Express Digital, el mismo banco, Goldman o Neiman, Goldman, Goldman de Apple, lo que sea, pues ahí sube. Por ejemplo, la Capital One con 25 mil pesos te paga 3 puntos. Te ganaría al final del año aproximadamente 750 pesos. La American Express Digital, 3.10, y te ganaría 775 dólares al año. Y el problema que tienen los bancos es que antes su cliente tradicional pues decía, pues yo tengo todo ahí Ujú. Y ya. y ya, No me preocupo. y no me preocupo. Y hablo con el gerente. Y ellos bregaban y ellos marroneaban, y de hecho todavía lo hacen. Por ejemplo, yo quisiera tener una IRA fuera de Puerto Rico. Si yo quiero coger la deducción en la planilla, tiene que ser un plan cualificado en Puerto Rico, a través de una institución en Puerto Rico. Y esas instituciones en Puerto Rico, esos productos no son lo suficientemente agresivos o atractivos. Muy probablemente en las cooperativas usted va a encontrar algo un poquito mejor, pero Sí, tampoco es tan agresivo. Por eso las cooperativas de Rochores son con Universal. Y te pagan bien. Y te dan bonos. Y te dan más bonos cuando cumple 5 años. Entonces, la que yo tengo. Una cooperativa federal en Puerto Rico, una cooperativa local en Puerto Rico, ahorro especial, te paga 1 punto y pico, puede llegar a 3.6. Que no está mal. Es más alto que lo que pagan en cuentas de Banco de Puerto Rico, pero el tema es el siguiente. Ahora mismo el problema es que el cliente del banco, sea joven o sea más viejo, tiene acceso a través del celular a yo abrir una cuenta en 5 minutos. Y yo mandarle chavos para allá, siquiti. Y ya. O sea, mi fondo de emergencia y mi cuenta de ahorro regular y mi fondo de emergencia
no está en el banco donde yo tengo mis cuentas. Y yo creo que debemos seguir la orientación de la presidenta de la Asociación de Bancos y buscar alternativas que nos paguen mejores intereses. Y saben que las alternativas están allá afuera. Bancos de Puerto Rico están en un gravy train y qué bueno. Y es importante que los bancos de Puerto Rico estén saludables para la economía de Puerto Rico. Fantástico. Pero no se duerman de ese lado, no se queden cómodos, porque las alternativas que tenemos nosotros como consumidores son más amplias que nunca en nuestra historia. Y la facilidad de mover dinero es más fácil que nunca en nuestra historia. Si yo tengo los chavos parqueados en Carchi, me paga más Carchi intereses que lo que me está pagando el banco. Literalmente, mi cuenta de inversiones yo la tengo ahora mismo en Robinhood y tengo un ETF que compré hace par de años en Acorns, que lo tengo automático, no ni lo miro casi. En Robinhood, cuando me sobran unos chavitos, tiro unas cositas. Yo no, o sea, si yo quisiera, Robinhood está ofreciendo unas cuentas de ahorro y no sé qué, atadas al money market y whatever. Si yo quisiera, esos chavos salen de la cuenta del banco de donde yo tengo mis cuentas en Puerto Rico. Entonces, ¿verdad? Y en la misma línea que tú planteas, cuando hablamos del tema de la vivienda en Puerto Rico, aquí nos hacemos muchas preguntas y el tema tiene muchas ramificaciones. Una de las ramificaciones es que los bancos en Puerto Rico, que tienen mucho capital, son bien tímidos para prestar para proyectos de gran escala. Que no pueden prestar porque no es viable, porque pues está bien, chévere, pero no están prestando para proyectos de gran escala, como a la velocidad que lo hacían antes. Y en parte, pues, ahí que está una de las limitaciones, sin contar que en el lado comercial, todos estos fondos privados que están por ahí, los lending, B2B, todas esas vainas, han podido capturar ese mercado porque los bancos en Puerto Rico, los productos comerciales y de negocio están bien limitados y ya la competitividad está ahí. O sea, no estamos diciéndole a los bancos que lo están haciendo mal. Qué bueno, o sea, nosotros vemos las llamadas todo el tiempo. El tema es, ¿por qué tienes tanto cash parqueado en la cuenta? Porque tampoco es que tus dividendos y las acciones, porque yo tengo acciones de algunos de ellos, están pagando muchísimo. Tampoco. Entonces, pues, nada, es una conversación que creo que tenemos que tener. Nosotros estamos empezando a explorar estos temas un poquito más con detenimiento. Ya en las próximas semanas vamos a lanzar un producto más dirigido en esa línea de negocio, banca y finanzas. Y uno de los temas, evidentemente, que vamos a traer es el tema de financiamiento. Financiamiento personal, financiamiento comercial y el tema de los ahorros. Nosotros queremos que la gente ahorre. Oye, y que la gente ahorre en Puerto Rico, en las cooperativas o en los bancos. Si más gente ahorra, como bien dijo Soimé, los bancos van a tener más herramientas para poder prestar, porque el banco invierte ese dinero y lo invierte de distintas maneras, prestando, por ejemplo, como capital de riesgo o inversiones en lo que sea. Así que nada. Ay, Dios. Pues ya que De momento nos parecemos como en estos cursos de esos de los muchachos. Sígueme y te voy a enseñar cómo vender una casa en 90 días. Eres pobre porque quieres. ¡Mentalidad millonario! Mira. Ajá. Escribe Javier, tengo una cuenta en Ally Bank, savings regular, paga 3%. Claro. Savings regular, el savings Digo, nosotros tenemos gente aquí que tiene relojes de 50 mil pesos que seguramente sus fondos de emergencia son de varias cifras largas. Y deben tener productos mucho más sofisticados de lo que estamos hablando. Pero la gente quiere empezar a ahorrar 500 pesitos aquí, 300 pesitos acá, 500, 1000 pesitos aquí. O sea, una cuenta, un fondito de emergencia que tú puedas tener 1500, 2000 pesos. ¿Sabes? Está bien. O sea, Dave Ramsey, que lo sigo mucho con el tema financiero. Sí, el baby emergency. El 1000 baby, pesos. es 1000 pesos. Ahorra 1000 pesos y empieza por ahí. 1000 pesos. Yo le empecé a implementar hace par de años atrás y es un palo. Porque honestamente, si tú lo tienes en una cuenta líquida y si te coges unos chavitos mejor, si te pasa un imprevisto y lo tienes con una cuenta que es fácil accesible, puedes o pagar lo que tengas que comprar para resolver con esos chavitos y los repones, o sea, te prestas a ti mismo, o pagaste diste un tarjetazo porque no lo tenías de momento y era una emergencia y fuiste y lo sacaste de ahí, pagaste la tarjeta y te volviste. O sea, te da una facilidad y una tranquilidad para tu poder, oye, una goma, una mierda, o sea, estupideces, un tubo en la casa, lo que sea. Pero nada. Bueno,
Este PPP es traído a ustedes por nuestro nuevo patroncito PSD Corp. PSD está vendiendo una bomba de agua para tu casa o tu negocio cuando la presión no es suficiente. Aquí está la bomba de PSD Corp. La presión de tu agua sube y baja cuando menos lo esperas. La solución es la bomba Scala de Grundfos, un sistema integrado, silencioso y eficiente que no requiere tanque de expansión ni instrumentos adicionales. Es plug and play, instalar, conectar y disfrutar presión constante en toda tu casa. La escala 1 con conectividad Bluetooth y la escala 2 con control inteligente de velocidad. Tecnología inteligente para personas inteligentes como tú. Consíguelo en PSD Corp en San Juan. Llama al 787-764-1020, 764-1020 o visita su website psdpr.biz. PSD P de Puerto Rico, S de Samuel, D de David, PR.biz. Con la escala de Grundfos, la presión perfecta siempre. Y este PPP también es traído por nuestros amigos de New Shape. New Shape es el medical spa localizado en los outlets de Canóvanas que ofrece tratamientos de pérdida de peso supervisados médicamente, terapias corporales, faciales y sueros para cuidar tu salud. También cuentan con una nutricionista licenciada que te ayuda a vivir una vida más saludable y a crear un plan personalizado para las necesidades de cada paciente. Mira, ¿Qué pasó? Tú fuiste hoy allí, hoy te tocaba. Espérate, que no me tocó. Te tocaba pesarte hoy. No, me tocaba pesarme hoy, me tocaba también seguimiento y me tocaba hoy el examen ese Del hígado graso. Y pues fue complicado. Sí, o sea, evidentemente estábamos en un plató. Está en una meseta. Nosotros empezamos nuestro proceso en octubre, así que ya estamos a 8 meses. Sí. ¿Cuántas libras tú has rebajado de Eso no, o sea, he bajado. Yo estoy pesando ahora mismo bueno, déjame buscarlo aquí. Busca busca la tanita, busca la tanita. Una tanita que no quiero nivel. Mírala, no hay problema. Me siento obeso. No, chico, ¿cómo va a ser? Bueno, pues sí, cabrón. Pero, bien, esto es un maratón, poco a poco. yo sé, papi, pero déjame. No, o sea, soy bien exigente conmigo mismo. Estoy ahora mismo en 252.6. Pues cabrón, bajo 70 libras. Yo empecé en 311. Yo había bajado, antes de empezar con New Shape, había bajado como 15 libras. O que, ajá. Pero en el proceso, pues, voy a buen ritmo. El tema es el siguiente. Y digo, la literatura te habla de esto y un poco lo que la doctora me estaba diciendo. Pero también este mes yo decidí cogerme... Estamos más chulampios, pues. El día de pero el día de los padres. Yo me cogerme... la celebración de los padres la cogí en serio. Ajá. Así que, honestamente, no estuve muy disciplinado con el tema del ejercicio. Con la comida, hubo áreas de oportunidad. El 80-20 fue como 50-50. Entonces, pues nada. A lo que quiero decir con esto es que... lo bueno de hacerlo bajo supervisión médica. Esta semana hubo un caso. Arrestaron a un par de gente que le radicaron cargos que están vendiendo pullas por ahí a lo loco. Y nuestra recomendación, Wilton, si quieres me puedes ponchar un momentito para decirle a la gente, porque esto lo vamos a sacar por un clip. La recomendación que nosotros siempre hacemos es, o sea, esta prueba que me hice hoy del hígado, que obviamente iban a ver un video del proceso, Maceta también la hizo y creo que Luis también participó. Van a ver un video un poco del proceso, es bien sencilla, no toma mucho tiempo, pero es para tú tener indicadores. Es lo mismo con los laboratorios, ¿verdad? Me toca en los laboratorios la lista ristra de cosas que me mandaron, no solo el New Shape, sino también Ronald. Ajá. Bueno, papá. Pero toca, ¿no? Sí. Yo soy, con eso de los laboratorios soy bien disciplinado. No le hacía caso antes, ahora sí. Aunque me los hacía. Pero nada, al punto de que voy es, que es lo que yo estoy encojonado conmigo mismo, pero estoy encojonado porque yo sé lo que pasó. Y un poco la supervisión médica de lo que me dijo New Shape hoy con la Danita, la doctora, y el regaño que me dio, ¿verdad? Pues un parte... Pero es un regaño con cariño. Sí, pero en parte es para tomar acciones afirmativas, ¿verdad? Inclusive la prueba esa del hígado fue como eye-opening. Entonces, pero es como ella me dice, muy probablemente si yo tuviese hecho esta prueba al principio de este tratamiento, cuando tú estabas mucho más gordito, iba a salir peor. O sea, velo desde esta perspectiva. A lo mejor no estamos donde tienes que estar, pero si no hubieses hecho todo este esfuerzo que has hecho por estos meses, muy probablemente estuvieses peor. Claro. Así que, ¿verdad? Mi exhortación es, vayan a New Shape. Ustedes han visto el cambio en nosotros. Esto es un maratón.
The job is not done. En palabras de Jalen Bronson, I'm gonna find a way. Me toca go to the drawing boards a Claude y ChatGPT. A que te ayuden con la rutina. A que me ayuden con la rutina, a ajustar el tema de la dieta y obviamente que cuando tengan la cita con el nutricionista la semana que viene, pues también vamos a mirarlo por ahí. Así que nada. Pues ya lo saben, New Shape está localizado en los outlets de Canóvanas. Abren de lunes a sábado. Puedes llamar al 787-310-1667 y descubre cómo conquistar tu mejor versión con New Shape MD. Bueno, vamos con el tema de hoy. La principal fuente del contenido de Puestos para el Problema y de esencialmente el 99% de los medios del país ha sido el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Y nosotros constantemente hacemos referencia a cosas del pasado, o hablamos de escándalos particulares, o hacemos referencia a temas que se discuten en los círculos insiders de la política boricua. Y son muchas las personas que nos han dicho, mano, yo quisiera en un solo lugar que yo consuma un solo contenido y ponernos al día con todo lo de dónde viene este señor, los líos que se ha metido, los problemas donde ha estado. Y bueno, pues nos dimos a la tarea esta semana de ir levantando un dossier y vamos a ir en orden cronológico, desde sus comienzos en la legislatura hasta su posición hoy en la Secretaría de la Gobernación. Es interesante porque parte de las cosas que vamos a discutir, nuestro querido bizcochito fue protagonista, porque una de las fuentes principales, Noticel, bajo la pasada administración de Noticel, no bajo la actual, y porque bajo la pasada administración de Noticel, Francisco Domenech demandó a Noticel por calumnia y libelo y hubo descubrimiento de pruebas. Y como parte de ese descubrimiento de pruebas, pues muchas cosas salieron al récord público y pues un poco por ahí es que vamos a hablar. Porque aquí no, ¿cómo es que dicen? No barbuleamos. Aquí, no, barbuleamos allá siempre el lunes, pero por eso, no dan permiso los muchachos. No dan permiso usar. Y el jefe que yo tenía en ese momento y el dueño que teníamos en ese momento. Saluditos. No era dueño de una compañía de cabildeo. No. Saluditos. Eso sí que era un millonario que compró un medio para salvarlo. Literalmente. ¿En serio? O sea, sí, Bueno, pues vamos a comenzar con esta historia de Noticel. Esto es una historia. Que de hecho, los dueños nuevos le deben chavos todavía. ¿Ah, sí? Oh, sí. Ok. Yo no sé si esta historia es de Oscar Serrano, porque como ellos cambiaron el website un poco y ahora las historias viejas ya no tienen los bylines. O sea que yo no sé exactamente quién escribió esta historia. Ni tengo la fecha tampoco. Pero yo entiendo que tiene que haber sido... No, fue en la era. La era de ustedes. El titular es: Cámara investigó a Domenech por prepotente e irregularidades en contratos. Y esto fue... ok, mira. Caso de violencia doméstica va a vista el martes. O sea que esto tiene que haber sido en el proceso de su caso de violencia de género que le radicó su esposa, Verónica Ferrayoli. Y la historia comienza: el cabildero Francisco Domenech, exdirector de campaña de la comisionada residente Jennifer González y actual asesor del presidente del Colegio de Médicos Víctor Ramos, enfrentó una investigación en la Cámara de Representantes que resultó en que se le retirara la confianza como director de la Oficina de Servicios Legislativos, así como el descubrimiento de irregularidades en la contratación y maltrato a legisladores y personal bajo su cargo. El cuerpo en pleno aprobó una reprimenda, pero nunca se pudo despedir porque le correspondía despedirlo al entonces presidente senatorial Kenneth McClintock, quien luego se convirtió en socio de Domenech en la firma de cabildeo Politank. Digo, McClintock te va a decir que él no es socio, que él ni sabía quién eran los dueños de Politank, pero ajá. Esto se remonta al cuadrenio del gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá, de Kenneth McClintock y los auténticos. En la campaña del 2004, el licenciado Domenech estuvo muy activo en las campañas del PNP. En la campaña de Pedro Rosselló, pues Pedro Rosselló no gana, pasa lo que pasa. Yo desconozco cómo es que McClintock y Domenech se hacen colaboradores cercanos. Yo presumo que viene del Partido Demócrata. De hecho, pero pues, en servicio cuando él estuvo en servicio legislativo estaba bajo el Senado en ese momento. Sí, por eso, eso es lo que acabo, sí, eso es lo que dice el artículo. O sea, a quien le tocaba ese era Kenneth. Okay. Y Domenech trabajaba en uno de los bufetes grandes de Puerto Rico y deja de trabajar en ese bufete por circunstancias que nunca han sido muy claras, y de hecho vamos a hablar de eso un poquito más adelante.
Kevin McClinton lo recoge y se lo lleva al Capitolio y lo pone de jefe de servicios legislativos, lo que hoy tiene otro nombre, pero en aquel momento la Oficina de Servicios Legislativos es una oficina que sirve a todos los legisladores de Cámara y Senado y es la respuesta criolla a lo que es el GAO, el General Accounting Office o el Congressional Research Service, Es más que son estas oficinas no partidistas, entre comillas, que pues un legislador le hace una solicitud de investigación o de, mira, verifícame, se usa mucho para temas económicos, verifícame estas proyecciones, hazme este tipo de números. Por ejemplo, OSL maneja pues la biblioteca legislativa, maneja servicios de entrenamiento, otros asuntos. Y por tradición en Puerto Rico, quien nombra al director de OSL cuatrenio por cuatrenio cambia entre Cámara y Senado, porque hay dos entidades en el Capitolio en Puerto Rico, que es OSL, Servicios Legislativos, y la Superintendencia del Capitolio. La Superintendencia se encarga de infraestructura, pues lo que hacen es que un cuatrenio OSL está bajo la Cámara y Superintendencia bajo el Senado, y al otro cuatrenio switchean. Cuando Kenneth McClinton se convierte en presidente del Senado, pues a él le toca OSL y él nombra a Francisco Domenech como director de OSL. ¿Por qué la Cámara de Representantes que dirigía José Aponte, presidía José Aponte, PNP, hace una investigación ética contra Francisco Domenech? Bueno, pues vamos aquí. La investigación cameral inició en 2006 mediante querella del representante popular Luis Raúl Torres. Fue el tono con el que Domenech le contestó al cuerpo entero que provocó el inicio de una investigación formal en su contra, la cual se llevó a cabo mediante vista pública y reuniones ejecutivas. Esta entrevista, que es del 2018, dice aquí: Torres recordó que Domenech se salvó por la buena relación que tenía con McClinton y, de hecho, algunos de los hallazgos de la pesquisa fue que Domenech contrató personal en la OSL que puso a la exclusiva disposición de los senadores que estaban en el grupo de McClinton, o sea, los auténticos, en vez de que, como debe suceder, esos recursos estuvieran disponibles para la Asamblea Legislativa entera, tanto senadores como representantes. Sí, básicamente servía como un tol. Correcto. La comisión investigadora, presidida por la que hoy representante Lourdes Ramos, más PNP que Lourdes Ramos hay poco, emitió 2 informes, pero en el proceso no participó directamente Jennifer González, que en ese momento era representante, lo que pasa es que ya no era integrante de la comisión de ética. El primer informe del 18 de mayo de 2006 da cuenta de que Domenech proyectó falta de sinceridad y arrepentimiento y una clara indicación a ser evasivo en sus contestaciones a las preguntas que le formularon. El licenciado Domenech entró en varias contradicciones sobre su desempeño académico y profesional. Durante la vista, el deponente ofreció, esto es del informe, esto es una cita del informe, el deponente ofreció información contradictoria sobre las razones que lo llevaron a dejar de prestar servicios fulminantemente en un bufete de la capital. De igual forma, surgió información sobre unas fotos impropias que se alega que el licenciado circuló por la internet. Yo tengo detalles de esas fotos impropias, eso viene más adelante. Indica el informe sin entrar en detalles sobre este último dato, aunque Noticel ha determinado por fuentes que se refiere a un incidente que Domenech protagonizó siendo estudiante de Derecho y en el que propagó fotos íntimas de una expareja. Revenge porn. Revenge porn. Oye, él estudió Derecho para principios del siglo. Así que yo creo que el término revenge porn ni existía. O sea, esto tiene que haber sido, si en efecto eso ocurrió, uno de los pioneros del revenge porn. Claro. Otro logro para Francisco Domenech. Esta comisión ha recibido información adicional que demuestra la propensión del licenciado Domenech a ser prepotente y poco profesional en su trato hacia miembros y funcionarios de la Cámara de Representantes. Esto es del informe. Esto es del informe. Esto es una cita directa del informe. Y que nos digan que es prepotente y poco profesional, pues lo estamos viendo todos los días. Así como con los empleados de la Oficina de Servicios Legislativos. De hecho, en el transcurso de esta investigación se recibieron casi una decena de llamadas de empleados de esa dependencia quejándose del trato poco profesional del licenciado Domenech. El segundo informe, del 30 de junio del 2007. Paréntesis, ahí, durante esa investigación, yo creo que fue durante esa investigación que a Domenech lo citaron a una vista pública. Sí, aquí, él testificó. Pero eso, no aparece. El informe no está en ningún lado. Ni el pietaje de la vista. Pietaje, ni el audio, ni nada. No se encuentra. Hemos tratado, ¿no? Yo he tratado también. Y legisladores han tratado también. De hecho, se intentó para eso también buscar y no estaba. No aparece. Qué curioso. El segundo informe,
del 30 de junio de 2007 va en detalle sobre las contrataciones irregulares que hizo Domenech en la BCL y que fueron a favorecer al grupo de senadores que se declaró independiente como resultado de la lucha entre McClintock y Rosselló. Específicamente, los informes indican que Domenech favoreció en la asignación de recursos a los ex senadores Ole de Castro Font y Orlando Parga. El informe abarca contratos por política de vigilancia electrónica. Oye, vigilancia electrónica. A él le encanta esa cosa. ¿Qué cosa? Por bufetes que facturaron servicios por casos en los que ya otros bufetes representaban a la legislatura. Ah, mira, también. Qué curioso. Por un economista asignado a la Secretaría del Senado. Porque se parece a muchas cosas que... Ajá, dale. Por un consultor de finanzas que asesoró a la abeja de Castro Font y al Banco Gubernamental de Fomento. Y a otro que facturó por prepararle conferencias de prensa a De Castro cuando eso no estaba contemplado en su contrato. En conjunto, la comisión concluyó que los hallazgos de la investigación colocan en entredicho la entereza ética, moral y profesional de Domenech, así como que demostraban su incompetencia y negligencia en el desempeño de su cargo. Pero Domenech se quedó en el puesto por protección de su futuro socio comercial, termina el artículo de Noticel. Así que, según está plasmado en 2 informes de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, don Rasputino Bonaparte Francisco Domenech, en su primer puesto de importancia en el gobierno de Puerto Rico, dirigiendo una oficina legislativa, mostró ser un prepotente, Confirmado. no tener problemas en hacer contrataciones irregulares, en faltarle el respeto a sus empleados y subalternos, y en favorecer políticamente a sus protegidos políticos. Qué curioso, se parece mucho a lo que... Ah, como que Wow. déjà vu all over again. Y lo otro, que es un patrón que vamos a ver a través de todo el episodio, es que no parece que hayan consecuencias sobre sus acciones. Nunca. El tipo siempre se sale con la suya. Y consigue guiso. Ujú. Digo, después de aquí él se autoinventó su propio guiso. Correcto. No, con Politán, pero ajá. Sí. Consigue guiso. Él, después de que termina la legislatura, obviamente, pues entra Luis Fortuño. O sea, Luis Fortuño gana en 2009, que de McClintock se va a ser secretario de Estado, sale de la legislatura. Pues ya Domenech se va a una firma de cabildeo, que nosotros hemos hablado de esto en el pasado. En esa firma de cabildeo, ellos se demandan de parte y parte, y el cabildero, pues, esencialmente al final hay una transacción y se cambia el tema. Así que no, de ese asunto no voy a entrar Cada nosotros hablamos de eso. en mayores detalles, pero hay un episodio. ¿Es exclusivo? ¿Fue exclusivo? No, fue en el exclusive. Sí, fue un Ah, bueno, pues un episodio viejo. Sí, un episodio viejo que tenemos hasta el documento y todo. Correcto. Porque aquí, perdóname. Ujú. Aquí hacemos background check con receipts. Dale, sigue. Y realmente él no reaparece en la vida pública puertorriqueña hasta el 2014, cuando empiezan las guerras del Colegio de Médicos. Ustedes recordarán que antes de Mellado y de Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos era el doctor Eduardo Ibarra. Ibarra, correcto. Y el doctor Ibarra, que si no me equivoco fue presidente 2 términos del Colegio de Médicos, en las 2 ocasiones a quien derrotó fue a Víctor Ramos. Sí. Y fue a cuchillazo. Y en las 2 ocasiones, el director de campaña de Víctor Ramos fue Francisco Domenech. ¿Cómo Francisco Domenech conoció a Víctor Ramos? Desconocemos. Ellos son PNP los dos. Tiene que haber sido de las filas del PNP, del Partido Demócrata, entre otros temas. Pues en 2014, y discúlpame, Wilton, que ese enlace no te lo puse. Déjame ponértelo ahora. En 2014, Noticias reportó que una demanda presentada por Domenech contra Eduardo Ibarra, expresidente del Colegio Médico Cirujano, por alegado libelo, calumnia y difamación, fue transada. Le encanta. Por acuerdo entre las partes. O sea, qué litigioso el pana, ¿eh? Él demanda a Eduardo Ibarra y transan los dos. Correcto. Okay. Sí, obviamente es una transacción privada, es una transacción que no se conoce. Ahí te puse el enlace, Wilson. Los detalles. Que no se conocen los detalles. Pero de nuevo, estamos viendo el patrón de una persona que no escatima, no es tímida en zumbar barrecampo, en meterse en controversias personales y en recurrir a los tribunales, para pues,
espérate, que Wilton no encuentra el link y estoy aquí copiándoselo. Recurrir a los tribunales para tratar de sacar su cometido que no logró en la vida real. Te hablo por experiencia. O sea, lo que nos hizo en Noticel. O sea, su demanda, ¿verdad? Su argumento era que lo estamos difamando porque el caso se cayó. O sea, que pues, ajá. No, vamos a ir. Mira, ahí está la historia de Noticel, que de nuevo no tiene fecha en el fucking nuevo rediseño de Noticel, pero es para allá, para el 2014, la demanda presentada contra el presidente del Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico, Eduardo Ibarra, por el licenciado Francisco Domínguez Fernández, alegando libelo, calumnia y difamación por parte del galeno, fue transada esta mañana por las partes, mediante un acuerdo transaccional que, entre otras cosas, les impide hablar de los incidentes. O sea, ellos se dijeron ahí, yo me acuerdo, se dijeron par de cosas. Fíjate. Pero par de cosas. Además, acordaron que tanto Ibarra como su esposa, Ginny Cuevas, desistirán de adjudicarle a Domínguez Fernández el presunto vandalismo al vehículo de la pareja durante la asamblea de la elección del colegio realizada en el distrito de Aguadilla el pasado 15 de febrero. ¿Verdad? Te voy a decir algo. O sea, parece que a Ibarra le quemaron el carro, se lo escribieron, se lo guayaron, le rompieron un cristal. Bueno, te voy a decir algo. Ajá. Dos cosas. Es verdad, eso es bien venenoso. Bien cabrón. Ajá. Y bien venenoso del cabrón. Yo creo que fue Oscar que escribió eso. Pero esto es bien venenoso. Porque esto está bien cabrón. Y ya puedo entender por qué este cabrón tenía tantas ganas. En aquel entonces. La historia es del 2014. Por eso. Pero lo segundo. En esa elección, en Noticel, nosotros sacamos un video en un momento dado de un encontronazo que hubo entre Francisco Domenech, Andy Guillemard, y creo que estaba... No recuerdo qué más. Yo sé que en una de esas elecciones estaba... de donde viene la guerra de Mellado y Víctor Ramos, es que en una de esas... Cuando Víctor gana, Víctor luego, para la reelección, tiene que enfrentarse a Carlos Mellado. Carlos Mellado, el director de campaña, y quien lo estaba ayudando era Andy Guillemard, con corillo de Andy, y el que estaba con Víctor era Francisco Domenech. Y en la elección hubo un encontronazo que se dijeron hasta culo. Y hay un vídeo de eso, yo no sé si está por ahí, pero hay un vídeo de ellos dos peleando. Pero esta elección fue antes. No, por eso. Pero mira esto. Llegate a esto, cabrón, porque el artículo dice, en el último párrafo, además, lo del vandalismo del carro, asimismo, pactaron dejar estipulados que Domínguez Fernández no habría agredido a Cueva, a la esposa de Ibarra, en otra asamblea efectuada en el distrito de Ponce, sino que más bien la habían importunado. O sea, que más bien... O sea, que no le dio, pero de seguro se le paró al frente y le dijo... ¡Huele, bicha! ¡Vieja loca! ¿Qué sé yo? Alguna de las cosas que él dice. Ok. Censurado oficialmente por la Cámara de Representantes. Años más tarde, acusado por un doctor súper prestigioso y súper reconocido del país, presidente del Colegio Médico, de vandalizarle el carro y de agredir a su esposa. Vamos a seguir, pero antes, este PPP es traído por nuestro patroncito original, la Almería Gutiérrez. Ay, Dios mío, que te... Almería y Club de Tiro Patroncito. Haz los trámites para tu portación de armas. Tu puntería en Arecibo. Vamos a tener que buscar, yo creo que vamos a tener que buscar portación. Búscalos en Facebook, como Almería Gutiérrez, o llámalos al 787-878-995. Ay, Dios mío, señor. La Almería Gutiérrez está localizada en el mismo pueblo de Arecibo, muy cerca de la plaza, muy cerca de la alcaldía. 787-878-2995. Y este PPP también es traído por nuestros amigos de Jabonera Don Gato. De hecho, mira, esta camisa no es de ellos, pero tengo un gato hoy en la camisa. Jabonera Don Gato, jabones artesanales hechos por puertorriqueños en pequeños lotes y con ingredientes de alta calidad. Todos los meses presentan nuevas colecciones con aromas distintos y ahora también puedes encontrar gift sets y ediciones especiales con combinaciones de jabones ideales para regalar o para probar varios aromas. Visita jaboneradongato.com, utiliza el código PPP y te llevas un 10% de descuento. Chequea todas sus colecciones siguiéndolos en todas las redes sociales como Jabonera Don Gato. Y recuerda que ya si estás en el área de Florida Central, puedes ir
a comprar los jabones Don Gato en la tienda Tomato Express, que está localizada en el 596 East Osceola Parkway. Es un strip mall que vas a llegar allí, vas a ver un mural de Messi y justo ahí está Tomato Express y puedes ver en cantidades limitadas la oferta de jabonera Don Tenemos Gato. que ir a la Florida Central. A Florida Central. Hacer un... Hace tiempo estamos buscando un socio, promotor, alguien que conozca la zona, que se atreva a montarnos algo allá. Si usted sabe Porque nos diga dónde es y nosotros montamos aquí todo. usted sabe de alguien o conoce a alguien que se mueva en esa industria, invítenos y vamos allí, compramos unos jaboncitos de jabonera Don Gato también en Tomato Express. Bueno, vamos a seguir con el tema. Ya que entramos al Colegio de Médicos, pues usted sabe que en el Colegio de Médicos hay un montón de controversias relacionadas a Francisco Domecq, tanto así que Víctor Ramos, el actual secretario de Salud, casi se cuelga en el Senado por las controversias con Francisco Domecq. O con su esposa. O con su esposa. Tanto así que fue citado a una comisión total del año pasado. La primera comisión total de esta administración fue a Víctor Ramos. Que allí después Carlos dice un papelón, pero está bien. Ajá, fue allí a Víctor Ramos y fue a hablar sobre temas de Francisco Domecq. Ok. Una vez más. En el 2018. Es que la verdad es que ustedes estaban cabrones ahí. En el 2018, Noticel escribió una historia. Allegado de comisionado residente siembra discordia en el Colegio de Médicos. Entonces ustedes son más cabrones todavía, que la foto que ponen, ¿Verdad, Wilton? la foto que ponen es del fichaje del pana. Pero eso es un documento público. No, yo te entiendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero obviamente, pues. Lo somos par de veces. No, yo sé, cabrón. Yo estoy seguro que si tú escribes Francisco Domecq ahora mismo en Google y vas a la parte de imágenes, esta foto te sale de las primeras, porque es para ustedes. Claro. Si cuando se corría Noticiel bien, Ajá. había una estrategia de SEO, había, ¿sabes? Ajá. Y ranqueábamos bien, claro que sí. Ajá. No, ahora, ¿verdad? Pues. Ajá. Francisco Domecq, asesor legal, estoy leyendo noticiel.com, de la firma Politán y es colaborador de la comisionada residente Jennifer González, se ha convertido en manzana de la discordia entre los candidatos a la presidencia del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos Esa es la elección que yo te dije. y Carlos Mellado. Luego de que trascendiera de que contra Domecq pesa una orden de protección solicitada por su esposa, Mellado se expresó preocupado La verdad que somos unos ajá. porque el exdirector de campaña de González mantenga contrato de asesoría en el colegio. Politán tiene un contrato de 9.500 mensuales. Ese dinero ha ido en gestiones de cabildeo que no se sabe cuáles han sido los resultados o beneficios para el colegio y sus médicos, señaló Mellado a este medio, quien añadió que Domecq tiene una fuerte presencia en el colegio y es miembro de varios comités hechos, cuestionado por los Gales. Voy a leer como Víctor Ramos. Dilo como Víctor Ramos. No obstante, ya no hay contrato. El colegio actuó desde el día 0 sobre esos contratos. En cambio. O sea, porque la pregunta que le hacen a Víctor Ramos, que era presidente en ese momento, porque Mellado había perdido, es que con esta denuncia de violencia machista contra Domecq, vamos a cancelar el contrato. Acuérdate, Mellado no había perdido. Víctor Ramos estaba en su segundo término. Ah, eso es, ok. Perdón. Y Carlos lo estaba Estaba retando. retando. Pues lo que está diciendo aquí Víctor Ramos es que él le canceló el contrato a Politán. Que ahora sabemos que es mentira, porque Politán que estuvo ahí hasta que Víctor Ramos estuvo ahí. O sea, hasta que Víctor Ramos, hasta que no cambia y gana el doctor Carlos Díaz, No te solo que no estaba. Politán que estuvo en retainer. Que no te solo que estuvo en retainer, que a lo mejor cuando no estaba en retainer estaba Verónica Fraioli como abogada. Ajá. Ok, entonces sigo aquí. Entre las responsabilidades de Politán con el colegio incluía cabildeo ante la Asamblea Legislativa y la asesoría legal. Sin embargo, ningún servicio tocaba directamente a los colegiados, quienes pagan esa firma con sus colegiaturas. Tras este encontronazo, Víctor Ramos tildó a Mellado de utilizar la lamentable situación ocurrida con Domecq y su pareja como politiquería para dar paso a su victoria a la presidencia del Colegio de Médicos Cirujanos. O sea que Mellado sí ganó. Yo no me acuerdo si Mellado entonces sí fue presidente del colegio. No. O sea, pero fue una elección a fuego. Ok. No. Entonces, según documentos de la Policía de Puerto Rico, Domecq no solo agredió a su esposa, sino que también intentó amarrarla de pies y manos, además de destruir su celular. Es que somos... Ajá. Diablo.
Qué buenos tiempos aquellos cuando escribía. Sí, la foto No, está... sí, pero la foto es que lo que está roto ahí es la orden de protección. La orden de protección. Que ya no está disponible. Estaba la orden de protección ahí, puesta. Y ya no está. Existe. Pues dale. Vamos a recontar. Ajá. El pana sobrevive. Ujú. 2 informes de la Cámara de Representantes donde dicen que es un prepotente, chapucero, truquero Malnacido. y no le pasa nada. Ajá. Sobrevive inoportunar a la presidenta importunar, del colegio. Importunar, perdón. A la esposa. A la esposa del presidente del colegio médico. Y logra que le digan que él no vandalizó el carro del presidente del colegio médico. Y ahora sobrevive que le hayan supuestamente cancelado un contrato luego de que su esposa le pusieran una orden de ley 54. Creo que es un buen momento de hablar del caso de la ley 54. ¡Chan, chan, chan, chan! Ajá. El primer artículo que tengo aquí no es de Noticel, No. es de Primera Hora. Mm. Causa para arresto contra exdirector de campaña de Jennifer González por cargos de violencia doméstica. El artículo es del 5 de abril del 2018. Wilton está en el bloque C, el número 4. Ahí está, ese mismo. Vamos a leer de primerahora.com. La jueza Keila Díaz determinó el pasado martes causa para arresto contra Francisco Domenech, exdirector de campaña de la comisionada residente Jennifer González, por el artículo 3.01 de la Ley 54 de violencia doméstica. Según informó la oficina de prensa de la policía, los hechos ocurrieron según la víctima y quien se identificó como su esposa el 2 de febrero, pero ella lo reportó a las autoridades el pasado 3 de abril. Ese mismo día, Domenech fue llevado ante la jueza, quien hizo la determinación de causa. La policía preliminarmente indica que se denunció una discusión. La supervisora incidental de la División de Violencia Doméstica, la agente Marangeli Dávila, informó que se imputaron 2 artículos 3.1, uno por agresión y otro por daños a la propiedad. Dijo que se reportaron hechos del 2 de abril y otros hechos que son de febrero. Se alega patrón de maltrato, dijo la agente. En el portal de la rama judicial se indica que Domenech figura como acusado en materia de leyes especiales, con vista preliminar pautada para el 24 de abril. Según versiones de prensa discutiendo Lukaku, Domenech le habría roto el celular a la mujer, le agarró las manos, le rompió parte de la ropa interior, le gritó y la golpeó en el estómago. Domenech, vinculado en la isla al Partido Demócrata y a la campaña de Hillary Clinton para la presidencia, también es cabilero del Colegio de Médicos Cirujanos, del que habría devengado miles de dólares. Es algo lamentable, no sé si usar la palabra vergonzoso, lamentable. Entiendo que el colegio debe expresarse y que diga qué se va a hacer en este caso, dijo Don Lukaku, el expresidente del colegio, Eduardo Ibarra. La comisionada residente, por su parte, lamentó los hechos que involucran a quien fuera su exdirector de campaña y empleado de su oficina en Washington. Esta cita está cabrona. Siempre he combatido y combatiré la violencia doméstica en todas sus modalidades. No hay excepciones. La licenciada Ferraioli es parte de nuestra oficina congresional en Puerto Rico y en Washington, D.C. Ella cuenta con nuestro apoyo e inmediatamente activamos los protocolos internos correspondientes. Respaldo categóricamente a la mujer víctima de violencia doméstica o de género y en este caso, como cualquier otro, el tribunal actuará. González identifica tanto a Domenech como a la supuesta víctima como mis amigos. Agrega que Domenech nunca ha trabajado en su oficina en la capital federal. Me consterna y lamento profundamente la situación que enfrentan hoy mis amigos, la licenciada y el licenciado Domenech. Sí, Thoughts and Prayers. Y ahí, incluso Primera Hora, incluye la captura de pantalla del número del caso, de las fechas y todo, cuando se estaba llevando en el 2018. Es difícil leer esto de nuevo, mano. Sí, a mí no me... Yo no quiero entrar en los detalles de lo que pasó y del incidente y la querella. Nosotros cuando la publicamos originalmente fue bien triste, en verdad. Y un ser
totalmente despiadado, puerco. Todo lo que pasó, y de hecho hay un informe que no estuvo incluido en la querella, pero sí tuvimos acceso a él y que sé que hay gente que todavía lo tiene, que es un informe médico sobre el detalle de lo que estaba pasando y muchas cosas. Te habla de una persona enferma, de una persona que más allá del incidente de violencia doméstica, de violencia de género, al cual no lo justifica para nada, en lo absoluto. Y no estoy con esto queriendo justificar la violencia. Pero más allá de todo eso, te da una mirada profunda detrás de toda esta figura y toda esta pana y todo esto que él quiere vender y toda esta vaina. De un ser malo, despiadado, de una persona. Tú hacerle lo que él le hizo a Verónica Ferraioli, la madre de sus hijas. Es de una persona que yo no quisiera cerca de mí. Ni trabajando conmigo, ni colaborando conmigo, ni dirigiendo un gobierno. Mucho menos. Yo no lo quiero hacer que a mí, ¿qué carajo lo va a querer mandar el O sea, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, la información de la famosa discusión y la falta de respeto que este pana le hizo al secretario de Hacienda Ángel Pantoja, y que después la corroboramos, ¿no? Y qué sé yo, con otras fuentes, etcétera, y de que se escuchaban, a nosotros nos decían que se escuchaban los gritos por el edificio de donde estaba ocurriendo esta situación. Yo le decía a Luis, cabrón, esto pasó de verdad. No lo habíamos corroborado, no lo habíamos publicado, pero cuando se corroboró, esto pasó de verdad. Porque es típico, esto es el patrón típico de lo que es Francisco Domenech. Y esto que pasó allí es evidencia de eso. Y pues, mano. Como ustedes saben, el caso se desestimó. Está la historia de Noticel. Se desestimó porque ella... Vamos a leer la historia, vamos a leer la historia. Y de hecho, importante, hasta ahora hemos leído la querella de violencia doméstica de febrero. Hubo una querella adicional en abril de ese año, del 2018. Que la querella de abril es donde Verónica Ferraioli le alega a la policía que él le quemó las pertenencias. Vamos a leer. Desestiman querella contra cabildero Francisco Domenech. La acusación de violencia doméstica contra el cabildero demócrata Francisco Domenech fue desestimada por la jueza Sarieli Rosado Fernández el viernes en la mañana, luego de que por tercera ocasión consecutiva la alegada víctima no compareciera a testificar al tribunal. De acuerdo al Ministerio Público, o sea, la fiscal, la perjudicada, identificada como Verónica Ferraioli, no se encontraba capacitada para someter su testimonio. Previamente, Ferraioli, que es esposa de Domenech y lo acusó por virtud de la Ley 54, se ausentó de las vistas señaladas para el 24 de abril y el 21 de mayo bajo los mismos motivos. La fiscal, que Gretchen Pérez Catinchi, declaró además que los detalles del estado de salud de la mujer están protegidos por la ley IPA, obvio, estatuto que aborda la confidencialidad de la información médica de una persona. Antes del cierre, la jueza advirtió que el Ministerio Público podría someter el caso nuevamente. En la vista de mayo, Rosado Fernández, la jueza, dejó sin efecto la orden de protección contra el cabildero. Aquí vamos de nuevo a los hechos del caso. Se remontan a principios de febrero de este año, cuando Ferraioli radicó una querella ante la policía en contra de Domenech por romper su celular, intentar atar sus manos con amarres plásticos y agredirlas con los puños en el estómago mientras decía «dime la verdad». En una segunda querella, con fecha del 1 de abril, Ferraioli denunció que Domenech la sacó de la residencia, no le permitió llevarse sus 2 hijas y luego la amenazó por teléfono y quemó su pertenencia. La última línea de esta historia. Por su parte, la comisionada residente rechazó que Domenech continúe en su equipo de trabajo. No fue hace tanto tiempo, curioso, fue hace 8 años. Y la razón por la secuencia de esos eventos
que Verónica le hagan esa querella, Ujú. es terrible, pero nada. Este artículo noticiero es del 1 de junio del 2018. Una vez se desestima la querella y el caso, un tiempo después, Francisco Domenech nos demandó. Y lo que le estaba alegando era que nosotros lo habíamos difamado y la base de esa demanda era que como el caso se había desestimado, que nosotros estábamos publicando información falsa y que lo estamos difamando. Te voy a refrescar la memoria porque hay una cosa particular que ustedes publicaron que fue lo que activó la demanda. Pero como ha pasado el tiempo, pues hay que refrescar la memoria. Y para problemas de memoria, están nuestros amigos de Memory Care Center. Ya, lo que él hace es segue. Papi, aquí estamos, somos profesionales. ¡Yantle! Somos profesionales. Si el cuerpo se entrena, ¿por qué la mente no? ¿Te imaginas un lugar especializado en mantener y fortalecer la memoria? Si has notado que a tu mamá o a tu papá olvidan conversaciones recientes, repiten las mismas preguntas, se desorientan o han cambiado en su forma de actuar, no esperes más. Detectarlo a tiempo puede hacer una gran diferencia. En Memory Care Center Arecibo ofrecemos terapias cognitivas completamente personalizadas para fortalecer la memoria, la atención, el lenguaje y otras funciones cognitivas, ayudando a las personas a mantenerse activas e independientes por más tiempo. Somos el gimnasio de la memoria. Nos encontramos en Arecibo, a pasos de la Universidad Católica de Puerto Rico, en un ambiente diseñado para el bienestar cognitivo de los adultos mayores. Y antes de irnos, no olvides conocer su colección de cuadernos cognitivos creados por nuestro equipo de especialistas para ejercitar la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento y muchas otras habilidades cognitivas desde la comunidad del hogar. Eso está chévere, porque eso es como los libros esos de pintura. Literal. Yo he comprado los libros de colorear. Ajá. A De su adulto. mano, en paro. Te desconecta. Desconecta y esos cuadernitos tan chulos. Son un excelente complemento para quienes desean Rubén. mentalmente activos o reforzar el trabajo realizado en terapia. Consíguelo en la librería Norberto González o a través de Amazon. Empieza hoy a ejercitar tu mente. Para más detalles visita memorycarecenterpr.com, memorycarecenterpr.com. También los puedes llamar al 787-689-4245, 689-4245. Y este PPP también es traído a ustedes por Bright International Investments. Estamos hablando de porcientos de interés. Si estás alto del punto de bicicleta que te paga la porquería de cuenta de ahorro de tu banco local, ¡Harto! considera a nuestros amigos de Bright International Investments. Ellos ofrecen servicios relacionados a la finanza. Específicamente, crean y manejan carteras de portfolio de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Tú haces la inversión y Bright International se encarga del resto. Sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante. Para más información visita brightinternationalinvestments.com, brightinternationalinvestments.com. Ok, vamos a regresar a la demanda contra Noticel. Como tú bien dices, luego de que ustedes publicaran una nota que se titulaba Domenech sometió información falsa en su orden de protección. Es una historia de Noticel del 11 de abril del 2018, que ustedes con toda la mala intención usan una foto que aparece el expresidente Bill Clinton tomándose una medalla. Al lado está Francisco Domenech. A la verdad que nosotros éramos unos cabrones. Está Kenneth McClintock. Sí, la famosa cerveza esa de Jaume. La hemos usado nosotros también. La hoy jueza federal Gina Méndez y el buen amigo y expresidente del Partido Demócrata, el licenciado Roberto Prats. Ahí está en la foto. Pues esta historia, que aunque no tiene el baile de Oscar Serrano, estoy seguro que la escribió Oscar Serrano, porque el veneno se siente, está brincando de la pantalla. Ustedes pusieron el exdirector de campaña de la Comisión Residente Jennifer González, el caballero Francisco Domenech, sometió información falsa en su orden de protección sobre el aspecto de su lugar de empleo. La figura de Domenech Fernández, quien maneja la firma Politan con su esposa y querellante del caso, la licenciada Ferraioli, así como el expresidente Kenneth McClintock, se movió de las penumbras de la vida pública en su función de cabildero a estar bajo el foco de la atención después de que la semana pasada se supiera que su esposa había conseguido una orden de protección en su contra.
Como parte de la orden, el cabildero, quien compareció en la orden mediante su representación legal, tenía que indicar cuál es la dirección de su lugar de empleo. En la medida en que, como el caso de Domenech, la persona que enfrenta una orden de protección tiene que salir de su residencia, la dirección de su lugar de empleo es la única dirección que obra en récord para localizarlo si es que tiene que ser buscado para que responda por alguna violación a la orden. Eso es Básico, sencillo. Para que usted entienda lo que estaba pasando. Simple. Eso no es veneno, eso es... Facts. Según la orden, Domenech ofreció como lugar de empleo Integration Corp y como dirección The Atrium Office Center en el 530 de la Avenida Constitución. Eso es como el primer coworking space de Puerto Rico que estaba frente al Parque de Muñoz Rivera. Ok, paréntesis. Integration Corp no fue la que nosotros reseñamos de Revolú. ¿Verdad que sí? Esa es la de los cabileros que se pelearon. Ajá. Dale. Aquí dice Noticel. Sin embargo, Integration Corporate Services, una empresa de la que Domenech era socio junto a los también cabileros Francisco Zúñiga y Ricardo Soto, y que ubicaba en esa dirección, está disuelta desde el 28 de diciembre de 2012, según el expediente corporativo de la entidad del Departamento de Estado. Mira, Rubén pregunta que si ellos también tienen una compañía de drones. Parecería. La entidad duró apenas unos 4 años y surgió después de que Zúñiga y Soto necesitaran un nuevo frente corporativo para seguir sus actividades de cabildeo, después de que Zúñiga se viera involucrado en la acusación federal contra el convicto Jorge de Castrofón. El patrono de Domenech y de su esposa desde 2010 es Politank, y la firma de cabildeo que incorporaron y los récords corporativos de la misma indican que ubica en la 162 de la Avenida Constitución varios bloques alejados de Atrium y justo detrás del Capitolio. Para abajo, para la Constitución hacia abajo. Por el Capitolio, sí. Sí. La declaración de Domenech de que su patrono actual es una firma que no existe desde hace 6 años es más impactante, aun cuando se contrasta con el hecho de que Domenech protagonizó un pleito contra sus ex socios de Integration que llegó hasta el Tribunal Supremo. Precisamente la controversia versaba sobre si Domenech era o no accionista de la entidad para efectos de cobrar dividendos. Ay, mira, parecido a lo... Ajá. Sí, el Supremo resolvió a favor de Domenech en resolución emitida en 2013, una semana después de que Integration fuera disuelta por sus ex socios. Esta historia de Noticel Es la que desata todo eso. es la que provoca la demanda por libelo y difamación fue presentada el 1 de octubre de 2018. Esencialmente, Domenech alegó que los medios reseñaron incorrectamente y con malicia real Es importante esa figura. Porque que sometió información falsa sobre su dirección y lugar de empleo en el procedimiento judicial de violencia doméstica. Reclamó 3 millones, un injunction permanente, disculpa, retractación y eliminación de las notas y enlaces digitales. Pues para sorpresa de absolutamente nadie, Domenech perdió ese caso. Lo lleva hasta el apelativo. Llegó hasta el Tribunal de Apelaciones. Tenemos ahí la opinión del Tribunal de Apelaciones. Sí, cuando llega el apelativo es porque él estaba... obviamente, y recordemos el caso de los Elías, de Valerie y Elías Sánchez. Esencialmente, hay 2 tipos de estándares. Está la figura privada y la figura pública. Si usted es una figura pública, su protección contra la difamación o contra el libelo, usted tiene que pasar un crisol mucho más alto. Esto es en parte para proteger a la fuente y todo ese tipo de cosas. Y tienes que demostrar que hay malicia real en esa dinámica. Sí, que usted sabía que era falso y que sabiendo que era falso lo publicó. Exacto. En el caso de una figura privada, la publicación de una información falsa de su faz, puede ser libelosa y calumniosa. Y hay un caso de hace 3 semanas del Supremo que abre la puerta. No le hemos hablado sí. Y no, de hecho, Oscar es el único que le reseñó ese caso. Ajá. Y lo tengo en agenda para que lo profundicemos, porque ese caso abre las puertas bien cabrón. Sí, para las personas privadas. Y para las personas privadas sobre ese asunto. Francisco Domenech no es una persona privada. No lo era en ese momento y ahora mucho menos. Y de hecho, el test es súper claro sobre ese asunto. Y es peleando el tema de la figura privada, es donde él logra acceso al apelativo. En este caso, ellos demandan a Metro y a Yola Virella y a David Cordero, que era el periodista entonces de Metro, porque Metro hace referencia a la nota que nosotros publicamos originalmente. Sí, la demanda es contra Oscar Serrano, Mark Curry, que era el dueño de Noticel, O2 Comunicaciones, que era el holding de Noticel, David Cordero Mercado. Donde yo soy todavía el único empleado. Bueno, él fue el último empleado. Fuiste el último empleado, exacto. David Cordero Mercado, Ayola Virella, Medio Puerto Rico y Metro Puerto Rico LLC. Esos eran todos los demandados. Nada, el asunto es que él radica esta demanda en octubre del 2018
Y tanto Metro como Noticel presentan mociones de desestimación diciendo que básicamente, por ejemplo, aquí está, en esencia, este Noticel señaló que el licenciado Domecq es una figura pública y que la noticia no fue publicada con malicia real. Además sostuvo que lo reseñado en las publicaciones estaba protegido por la doctrina de informe justo y verdadero, toda vez que la información sobre la dirección y lugar de empleo del demandante surgía de una orden de protección expedida en un proceso judicial. Ante ello, coligió que la información publicada era correcta y no difamatoria, por lo que procedía a desestimar en su totalidad la reclamación incoada en su contra. Y él estaba planteando dos cosas, que nosotros le hicimos con ganas de joder, decir que había publicado información falsa, y nosotros estamos simplemente haciendo una referencia a la querella y a la orden de protección. Y que lo segundo, que lo hicimos a sabiendas de que sabíamos que eso era falso, que lo que estábamos publicando era falso, y que lo hicimos para joderlo, esencialmente. Sin contar que uno de los planteamientos en un momento dado que plantea Domecq es que la orden de protección se retira y se cae porque se cayó el caso, y que nosotros debíamos rectificar o más bien borrar esta información, porque al caerse el caso y al caerse la orden de protección, pues no podíamos argumentar que lo que estábamos diciendo era cierto. La doctrina de informe justo y verdadero, que es de las doctrinas que todavía ha sobrevivido todos los ataques habidos y por haber, es que literalmente un documento preparado en la función del gobierno, entiéndase, por un funcionario del gobierno, un jefe de una agencia, inclusive hay gente que ha argumentado que hasta los white papers que escriben compañías o asesores, opiniones, pueden ser pueden caer bajo la doctrina de informe justo y verdadero. Es que cuando un medio publica ese informe y lo reseña, está confiando que lo que está ahí escrito está correcto. Y no es que el medio está pasando juicio sobre el informe, sino que la noticia está reseñando el informe. Lo que dice el informe, punto. Así que nosotros, en aquel entonces, lo que habíamos reseñado era lo que decía el documento que había preparado la Policía de Puerto Rico y el tribunal. El tribunal de primera instancia, estoy en la página 16, Wilton, dice aquí, ante ello, el foro primario, o sea, el tribunal, resolvió que las publicaciones de Metro y Noticel estaban revestidas de la protección del informe justo y verdadero. A su vez determinó que en el presente caso no se encontró ápice de malicia real, el cual es el estándar aplicable a los casos de difamación de una figura pública, el cual es el caso del demandante tal y cual como éste lo reconoce. Así pues, el TPI, al tomar como ciertos los hechos alegados en la demanda, procedió a declarar al lugar las mociones de desestimación presentadas por Metro y Noticel. En consecuencia, desestimó con perjuicio la demanda. Rasputino apeló al Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones, en una sentencia del 2021, confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en San Juan de Bayamón y se acabó el caso de Francisco Domecq, y no sé si lo pusieron a pagar, lo pudieron pagar el gasto, no recuerdo. entre otros temas. No recuerdo. Pero sí. O sea, tú unos chavitos ahí, Par de pesos se tiene que haber gastado. Y digo, y par de pesos, y cada vez que él hacía una moción y cada vez que él hacía algún movimiento en el tribunal, nosotros publicábamos la historia. O sea, publicábamos la historia del caso. Y volvíamos. Este caso surge de la querella, o sea, él mismo, si él quería que la gente dejara de hablar de eso, pues él mismo nos abrió la puerta y nosotros siguiéramos publicando. Y un poco nos ayuda a meternos en la mente del pana, en el sentido de que, cabrón, tú eres abogado. Tú sabes Claro. lo difícil que es llevar un pleito de difamación y libelo cuando tú eres figura pública. Y tú sabes lo que hiciste, corillo. Tú lo sabes. Entonces, imagínate el nivel de negación o de crear universos paralelos en su mente para él decir, no, chacho, aquí yo me la apunto con Mark Carey y con Ayola Virella. Aquí yo le voy a sacar 3 millones de pesos porque esos tipos están mintiendo. Bro, fue a ti el que tu esposa te denunció, no fue a Oscar Serrano. Y nos fuimos nosotros que te Ni fue denunciamos. Ayola Virella. Fue tu esposa. Entonces tú, aún sabiendo lo que hiciste, sabiendo lo cuesta arriba que es llevar un caso, tú te atreviste a demandar por difamación y después de que perdiste en desestimación, que corillo,
para uno perder una moción de desestimación en los tribunales de Puerto Rico. Eso es casi inaudito. En la federal pasa mucho, pero en la de Puerto Rico, que un juez tumbe un caso por una moción de desestimación, muy raro. En Puerto Rico se le da la oportunidad al demandante, brother, hasta Esa es parte del problema. pues esto nos habla del carácter del pana y la manera en que él se ve y su ego inflado y de creerse intocable. Digo, y en parte se cree intocable porque, coño, mira todas las cosas que le han pasado y está ahí el secretario de la gobernación. Y añado algo, o sea, como que al final hay cosas que se saben de ese caso que no se publicaron por distintas razones, ¿verdad? Protocolos que habían y códigos de ética de nosotros y reglas que nosotros teníamos en la redacción sobre casos de violencia de género en particular. Pero él sabe, o sea, inclusive, asumiendo que Noticel y Metro hubiesen perdido este caso, esto iba a volver para atrás y él tenía que demostrar allí cuáles eran los daños que se habían causado y contabilizarlo. Y vamos a deponerlo. Y pues, por ejemplo, yo sé que existe una deposición y sé que existe una vista ejecutiva. Existe la vista pública, pero también existe una vista ejecutiva que está grabada y que alguien la tiene sobre su investigación en la Cámara, donde le preguntaron un montón de cosas. Un montón de cosas. Entonces, pues, el riesgo era que si perdíamos y volvíamos para atrás, pues vamos a deponer este gallo. Y nos vamos a fuego. Y si él pensaba que esa deposición no la íbamos a publicar, le tengo un cuento a ti. O sea, él es hasta su ego y su forma de pensar es tan expansiva que él, aún sabiendo que muy probablemente iba a perder este caso y muy probablemente iba a darle más publicidad al tema, siguió para adelante. Sí. Porque después de todo, porque él es así. de eso se trata. Este pana es así. Papelonero full. O sea, como que este pana es papelonero full. Por eso es tan peligroso. O sea, más allá de violento y tráfala y cobardón, porque este pana es un cobardón. Porque, ¿verdad? Esta gente que se cree que tiene mucho poder y que te grita y quiere tratarse de montarse a la gente. Entonces, es de pipi chiquito, cobardón. Y si usted le levanta las manos a una mujer y le quema la ropa por una discusión, una pelea, lo que sea, usted es más cobarde todavía y más pipi chiquito. Pero, eso es inclusive lo más que a mí me ha sorprendido de que la gobernadora le haya dado tanto poder y las llaves literalmente de su administración a un pana que evidentemente, por todo lo que hemos dicho, y todavía faltan cosas, por todo lo que hemos hablado hasta aquí, es una persona irracional, es una persona que no tiene temple, no tiene capacidad para manejar personas, no debería estar dirigiendo ningún equipo. O sea, este pana no pasa un background check. Claro que no. En ningún lado. En ningún lado. Este pana no puede trabajar en ninguna empresa privada seria. En ninguna. Porque es que no pasa el background check. No pasa. Es que no hay manera. No hay forma. O sea, es que miren. Y todavía nos faltan. No faltan. De hecho, ahora tenemos 2 incidentes más. ¿Cómo es? There's more. There's more. Hay 2 incidentes más que son de los que nos gustan. Porque tienen que ver con el Partido Demócrata, el DNC local, y tiene que ver con baloncesto. Pero antes de... Que se salvó. Ahí sí se salvó. Ahí sí que se salvó. Antes de leer esos incidentes. Si usted hubiera hecho 10% de lo que ha hecho Francisco Domecq, usted necesita un nuevo trabajo. Y pues parte de un nuevo trabajo es tener un tremendo resumen. Sabes que la negociación de un salario comienza mucho antes de la entrevista. Comienza con tu resumen. Tu resumen es la herramienta que te posiciona para las oportunidades que deseas alcanzar y el nivel profesional o ejecutivo. No puedes conformarte con un documento genérico hecho con ChatGPT. Hoy todo el mundo usa las mismas herramientas y todos los resúmenes terminan leyéndose igual. En Career Branding el proceso es al revés. Primero te entrevistamos a profundidad para identificar los logros, proyectos y experiencias que a menudo ni siquiera figuran en tu resumen actual. La inteligencia artificial te puede ayudar a redactar el contenido, pero no puede reemplazar una entrevista estratégica diseñada para descubrir el valor único de tu trayectoria profesional. Porque a cierto nivel esto ya no se trata de un simple resumen, se trata de posicionamiento profesional.
Llámanos al 787-300-7777, 300-7777 o visita resumeprofesional.com. También le puedes escribir por WhatsApp a ese número 300-7777. Y recuerda que si no quieres la entrevista, lo quieres hacer tú mismo, en resumeprofesional.com cuentan con cursos de redacción de resumen y un masterclass de cómo hacer entrevistas estratégicas, así que ya lo sabes, resumeprofesional.com de nuestros amigos de Career Branding. Y este PPP también es traído por Eco Organic Boutique. Eco Organic es una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños, niñas y hasta para las mascotas. En Eco Organic encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 15% de descuento. Conoce todos sus productos en ecoorganicboutique.com, ecoorganicboutique.com y búscalos en todas las redes sociales como Eco Organic Boutique. Bueno, esto es un bochinchito chiquito, pero es divertido y explica también ciertas cosas que pasan hoy. En el 2021, el Partido Demócrata era controlado 100% por los estadistas. Y en el 2021 hubo una reorganización del Partido Demócrata local y en esa reorganización salió electo Davilita, Luis Dávila Perna. El Zoran Mandani PNP. Correcto. Okay. Jodiendo. O sea, que, bueno, como los abogados populares están molestos con él. Y el comité de credenciales, entonces, Francisco Domenech. El comité de credenciales que en el DNC. Es como... Básicamente es un comité que certifica de membresía. Que la persona no solo que es miembro, sino que ostenta el cargo de liderato que ostenta. O sea, esencialmente el comité de credenciales que da las credenciales pero a la convención. Eso es básicamente su trabajo principal. Pues el asunto es que Luis Dávila Perna fue escogido en la reorganización interna del Partido Demócrata en el 2020 como el delegado el delegado del partido a el National Committee, el Comité Nacional Demócrata. Y, pues, el National Committee Man. Exacto. Y Dávila, pues, no era el candidato de Francisco Domenech. No. Y Francisco Domenech le metió una querella ante el comité de credenciales para que se inhabilitara a Davilita, porque Davilita, según Domenech, vivía en Puerto Rico. Vivía en Washington, porque era director de PRAFA. Eso es un avista y todo. Hubo una vista y todo. El Partido Demócrata nombró a un examinador, un señor de nombre Michael Lewis. Y en efecto, él dice aquí, estoy leyendo una historia del Nuevo Día de José Delgado. Esta historia es del 7 de octubre del 2021. Dice aquí, aunque el examinador del caso, Michael Lewis, consideró que Dávila Pernas, cabildero del bufete D.L.A. Piper, no tenía domicilio en Puerto Rico al momento de aspirar a la reelección como National Committee Man de la isla ante el Partido Demócrata de Estados Unidos, el comité de credenciales en votación 14-1 rechazó su análisis. O sea que el examinador le dio la razón a Domenech, pero el comité dijo, mata un bicho, Francisco Domenech. La audiencia del comité de credenciales... O sea, Francisco volvió a perder. La audiencia del comité de credenciales, pero la reunión de la Asamblea del Comité Nacional de Estado se llevó a cabo de forma virtual. Domenech, principal funcionario ejecutivo de la empresa Cabilderos Politán y quien perdió frente a Dávila Pernas en noviembre del 2020. Sí, porque fue que ellos pelearon. Esto fue después de la elección. O sea, la elección del... Esta fue la... O sea, ellos Dávila se lo limpia. Exacto. Y Francisco dice, no, cabrón, tú no puedes estar aquí. Y va para allá y trata de limpiarse. O sea, Dávila le ha dado 2 veces. Ajá. El cabildero Dávila Pernas aceptó el proceso de no haber pagado contribuciones en la isla por los ingresos que obtuvo de 2018-19 como empleado de D.L.A. Piper en Washington, porque no tenía que pagar ingresos, porque no tuvo ingresos en Puerto Rico. Recuerdan que Dávila Pernas se queda en Washington después de... Sale de Prafa a mitad del cuatrenio, exacto, y se Mamerrito lo saca. Es la cosa. Y dice que regresó a vivir a Puerto Rico en octubre del 2020, antes de la elección en noviembre, en la que venció a Domenech y al expresidente del Partido Demócrata, Roberto Prats, quien se retiró un poco antes de la elección. Dice que votó en las elecciones de 2020 en Puerto Rico, entre otras cosas. Nada, el asunto es que Domenech, que ha demostrado ser litigioso, quisquilloso y problemático, pues decidió que era importante para él subir hasta el Jedi Council del DNC para tratar de sacar a Davilita. Y eso nos lleva al último bochinche de la versión gratis de este Patreon. De este episodio, porque en el Patreon vamos a entrar a 2 cositas más. Que es el famoso encontronazo con las leyendas del baloncesto puertorriqueño. Jerome Mincy y Mario Bolder. O sea, aquí no fuimos internacionales porque Mario Bolder es orgullo panameño también. Aunque básicamente ya él es boricua full, que se mudó para acá.
En diciembre de 2023, una vez más, Noticel reportó que Domenech tenía pendiente una querella ética ante el Tribunal Supremo por un incidente ocurrido el 8 de septiembre de 2020, cuando acompañó a su esposa a radicar un escrito en nombre de Jennifer González en un caso relacionado con el plebiscito. Según la reseña, los alguaciles y personal de seguridad atribuyeron a Domenech una reacción agresiva, molesta, irrespetuosa y con gritos. Mientras él negó las imputaciones y sostuvo que acudió como chofer de su esposa, no como abogado en funciones. Dice la historia de Noticel, que por alguna razón no me quiere abrir la mía aquí. Estoy leyendo aquí, mira, dice aquí que según los alguaciles y el guardia, desde la primera valla, se le habría advertido a la pareja que ya no podían radicar porque Secretaría había cerrado. Según informó el entonces secretario del tribunal, ante un cotejo que hizo Hernández Martínez, que es el jefe de alguaciles del Supremo. Ajá. Y ante la insistencia de esto y la reacción agresiva, molesta, irrespetuosa y con gritos del abogado, se les dejó pasar. En la segunda valla estaba Mario Butler Graham. Él dice que dejó pasar. Mario Butler es alguacil. Sí. Ajá. Dice que dejó pasar al abogado porque hizo un amago de dejar el vehículo bloqueando la entrada del Poder Judicial. Pero Domenech Fernández enfatizó en su respuesta de que el pietaje no muestra eso. Dice ahí que el incidente duró 10 minutos. La gritadera y los manoteos y las mandas para el carajo duraron 10 minutos. Wilton, yo te voy a enviar un video de Mario Butler. Porque yo creo que. Vaya, no fue con Jerome, se fue solo con Mario Butler. Por eso, pero yo que creo, Jerome también es que Jerome está ahí. También es algo así allí. Y Jerome no hubiese metido. En lo que tú buscas el video, quiero leerte algunas de las cosas que según los alguaciles dijo allí Domenech. Por su parte, los alguaciles le atribuyen al director de campaña expresiones como: vamos a ver si no me vas a dejar entrar. Yo soy abogado. ¿Y qué son ustedes? Yo soy un abogado de renombre. Van a ver quién soy yo. Y que iba a hablar con Maite. Ahora no, la jueza presidenta. Rivera Corujo le escuchó decir que ningún alguacil le iba a dar clasecita, que él es abogado y sabe de derecho, que los alguaciles no conocen la ley y le estaban violando su derecho a radicar. El hombre abundó a la oficina del Procurador General, que percibió que Domenech Fernández actuó de manera agresiva, prepotente y ofensiva y que humilló a los alguaciles en su lugar de empleo, tratándolos como brutos. Como brutos. La queja la inició Butler Graham, quien junto a su jefe dijeron sentirse humillados por el director de campaña. Estos especificaron que la agresividad fue de parte de Domenech Fernández y no de Ferrayoli Ornedo. Este caballero me faltó el respeto a mis alguaciles y a este honorable tribunal, resumió Hernández Martínez, que admitió que contestó lo que percibió que era una amenaza del abogado, diciéndole: dale para adelante, lo vamos a resolver aquí mismo en el Tribunal Supremo. Así que el alguacil también se le puso. Butler Graham también reconoció... Mario Butler le invitó a pelear. Butler también reconoció que le dijo al abogado en tono de voz alta y firme que le estaba faltando el respeto o que era un irrespetuoso. No, le dijo eso, le dijo que era un mamabicho. Estoy seguro que le dijo eso. El jefe de alguaciles llamó a la policía el mismo día del incidente, pero solo se produjo un informe y no una querella, porque en ese momento no tenían el nombre de Domenech Fernández. Porque ellos no saben. Estoy seguro que. ¿Saben quién era? ¿Qué carajo van a ver? Sí, o sea, yo pensé estos abogados todo el tiempo. O sea, pero a Domenech no lo ven, pues Domenech no va al Supremo para nada. Por eso, para nada. O sea, que estoy seguro que no saben quién carajo es. Ajá. El Tribunal Supremo le ordenó al Procurador General que sometiera una querella, que es la que está pendiente de adjudicación desde septiembre de 2021. La posición del procurador es que hay controversia de credibilidad sobre lo acontecido, porque independientemente que el prometido pudiera asistirle la razón sobre la hora en la cual llegó al tribunal y que se le debió permitir acceso a la secretaría de este honorable tribunal, asunto que no nos corresponde atender en este procedimiento disciplinario. De ser ciertas las alegaciones del promovente, ello no justifica que éste asumiera una actitud irrespetuosa, agresiva y hostil con los funcionarios. Así que este pana, cabrones, censura oficial de la Cámara de Representantes. Demanda con sus socios de cabildeo porque supuestamente le debían dinero. Alegación de un presidente del Colegio de Médicos de que le vandalizó el carro y que le dio a su esposa.
2 querellas. Creyó, pero después le importunó. Ajá, después le importunó. 2 querellas de violencia machista de parte de su esposa en contra de él. Y una querella oficial de un alguacil del Tribunal Supremo. Y a este pana no le pasa nada. Llevamos, qué sé yo, hora y media aquí. No hemos hablado de nada del gobierno de Jennifer González. No hemos hablado de contratos. No hemos hablado de Negro Richard. No hemos hablado de nada de los últimos 18 meses. Y este pana, con sus figuras de Hulk y de Punisher, es el más poderoso de Puerto Rico. Yo no sé, Yo no entiendo. de verdad. Hay gente que tiene suerte. Y más si eres blanquito. De verdad. Pero es que, aún siendo blanquito, este pana no viene de un abolengo, una familia perfumada que tú dices, pues mira, tiene acceso a unas cosas y qué sé yo, que tú puedas montar toda esa película. Esto es un pobre diablo. Sí, lo es, pero... O sea, ¿qué tiene este señor que no hay consecuencias por sus acciones? ¿Qué tiene este señor que, a pesar de ser la distracción más grande y que ha básicamente acabado con la carrera política de la gobernadora, que todavía sigue en su puesto? ¿Qué él hace? ¿Qué cosas él conoce? ¿Qué cosas él dice que lo mantiene donde está? Yo puedo pensar cosas de... O sea, puedo imaginarme Ajá, imagínate. que hay cosas que él sabe de Jennifer. Eso es lo que todo el mundo dice. O sea, Eso es lo que todo el mundo riega. que puede regir la dinámica de él. Eso es lo con que todo el ella. mundo comenta. Pero el tema de él, esto no estamos hablando de eso, no estamos hablando de la dinámica de él como director de campaña, colaborador de Jennifer, estamos hablando de este pana, de él, del carácter de este ser humano. No sé. De verdad que no sé. Yo quisiera pensar muchas cosas, pero no sé. Nada. Hasta aquí llega la versión gratis de este episodio. Ahora en el Patreon vamos a contarte lo que sabemos de ese supuesto incidente de revenge porn en sus años de estudiante de Derecho. No vamos a hablar de la víctima ni vamos a entrar en esos temas, pero te vamos a contar un poco de lo que recuerdan sus colegas y contemporáneos de las escuelas de Derecho de ese tiempo. Y vamos a hablar también de lo que se rumora de que es la razón de por qué lo votaron de uno de los principales bufetes de Puerto Rico, su primer trabajo después de graduado de la Escuela de Derecho. Pero esa información solamente está exclusiva en patreon.com/puestos por problema. Así que, Wilton, hágame el favor de cerrar la puerta, ponga el logo y la musiquita. Hasta aquí esta edición de Puestos por Problema. Este es el episodio que usted tiene que compartir. Cuando alguien te diga, Francisco Mechacho, ya los muchachos de PPP me hicieron el dossier, compártalo. Y si se quiere enterar de lo que falta, únase a la mejor comunidad del internet boricua, patreon.com/puestos por problema. Si está en el Patreon, quédate con nosotros unos segunditos después de la música del logo. Si no, gracias por tu sintonía. Despídenos, ya. Que la fuerza la acompañe, se me cuida, muchachos. Bye.